¿Cómo están? Hola, buenas noches, pastor. Hola, Dios les hola. bendiga, hermanos. Hola, buenas Dios les noches. bendiga, pastor. Hola. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bueno, noches, buenas pastor. noches. Hola, hola. Muy Buenas bien, ya noches, pastor. listos. Buenas noches, hermanitos. Hola. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Muy bien, pues vamos a iniciar luego para aprovechar bien este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites el poder reunirnos como iglesia, Señor, tu iglesia de Unifam Aragón, para el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener en línea. Te rogamos que tomes el control, Señor, de este estudio, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón, a la mente de cada uno de tus hijos. Y posteriormente la grabación, Señor, que pueda llegar a más personas, que puedan entender también lo que tú enseñas a través de tu palabra. Te ruego, Padre, que si alguien tiene alguna necesidad, algún problema, que a través de este estudio tú vengas hablando, Señor, que tú vengas obrando en esa necesidad. Y Padre, pues quedamos en este tiempo bajo tu voluntad, Señor, sabiendo que es el mejor tiempo que podemos tener, que es una inversión maravillosa el poder pasar tiempo contigo y mayormente en el estudio de tu palabra. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues entramos al primer libro de Reyes, capítulo 1. La semana pasada vimos tan solamente la introducción. Si pudieron leer, a ver, nomás pongan Sí. manita o digan sí. Muy bien. Los demás también, si pudieron. Ok, Sí, vamos al capítulo 1, versículos 1 al 4. Nos encontramos con esta historia, ¿verdad? La primera vez que lo leí, pues así me sacó de onda. Pero ya conforme lo vas estudiando, pues tiene mucha enseñanza. Y se trata precisamente de Abisac y el rey David. Número uno, la vejez del rey David y Abisac. El texto describe a David en una etapa avanzada de su vida, con un deterioro físico, tal que ya no lograba conservar el calor corporal. Como práctica médica y cultural de la época, sus siervos buscaron a una joven llamada Abisac, su sunamita, para que durmiera junto al rey y le proporcionara calor corporal. Este acto no tenía un propósito sexual, sino terapéutico y de cuidado, como lo aclara explícitamente el pasaje. Este detalle subraya varias verdades importantes: la humanidad y fragilidad de David, aun siendo el rey escogido por Dios. Segunda, el cierre simbólico de su vigor físico y de su etapa activa como gobernante. Y tercero, la urgencia del momento histórico, ya que la debilidad del rey abre la puerta a la disputa por el trono. La presencia de Abisac marca el contraste entre la gloria pasada de David y la transición inevitable del liderazgo, preparando el escenario para los acontecimientos de sucesión que siguen en el capítulo. Ok, ¿qué les llama la atención de esto que leímos más lo que estudiaron? Adelante, hermano Marciano. Sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Vemos aquí como eh, algo interesante desde el mismo nombre de Abisac, que quiere decir hija del error. Y uno se preguntaría, ¿por qué error? Si por el contrario tenía una función muy específica, muy loable en el orden de que fue buscada por su condición de joven virgen y bella, para que abrigase, como bien se narra en la diapositiva, con una intención de carácter terapéutico, que he de compartir que escuchando a algunos estudiosos de este pasaje en particular, asumían que el pueblo de Israel, todavía en esa mezcla de creencias paganas y en el orden de querer tener la figura del rey fuerte y vigoroso, que en su momento fue el rey David, todavía tenían la expectativa de que
son especulaciones de estudiosos. Hago esta precisión, aunque yo comparto la que está narrada en la diapositiva, de que era de carácter terapéutico. Hablaban de que si los reyes eran fuertes, poderosos, aún deseaban sus séquitos, sus siervos alrededor, que David tuviera la virilidad posible a la hora de tener algún acompañamiento de una joven virgen y bella, cosa que evidentemente sus ya alrededor de 70 años, sumamente gastado, trabajado, no solo en el orden de su carácter de gobernante, sino también en su carácter de polígamo, porque pues eso también vino a mermar en mucho, más la carga del pecado a la que fue él sujeto por sus propias consecuencias en relación a sus hijos, evidentemente estaba sumamente gastado y era el deseo de sus siervos el que el rey se revitalizara, pero bien su cuerpo ya no guardaba calor por sí mismo, de ahí esa necesidad. Pero evidentemente que se dan estos elementos, como bien se describe, en el orden de la disputa por el trono, ¿verdad? Y de la transición que era ya inminente, dado el estado de salud del rey David. Nada más de inicio eso sería. Muy interesante, gracias. Hermano Juan Pablo. Era yo, Ah, pastor. Buenas Susana, noches. perdón, hermana Susana. Adelante. No, bueno, yo quería comentar de cómo su familia quería usurpar su trono, ¿no? Todos desde el primer hijo que tuvo, ¿no? Quería tener ese lugar. El segundo, el tercero, ¿no? Que fue con el que tuvo más enfrentamientos y ahora este cuarto hijo que tuvo y que pues también quería usurpar el trono que pues ya el profeta había dicho que su hijo de, de Betsabé iba a ser el futuro rey, ¿no? Entonces, yo creo que a veces queremos usurpar lugares que no nos corresponden. Dios ya tiene destinado algo para cada uno de nosotros y pues queremos eh, aferrarnos, ¿no? A merecer algo que no nos pertenece, ¿no? Que solamente sabe Dios Mm, en dónde nos va a poner. Sería todo. muy bien, interesante. Se adelantó un poquito, pero está muy bien. Ajá. Sí, ahorita vamos a ver de lleno lo que acaba de decir nuestra hermana Susana. Carla, adelante. Bueno, pues yo creo que Abisac era como una enfermera, ¿no? Se puede decir de este tiempo. Entonces, yo a principio también cuando lo leí me quedé como que darle calor, ¿no? Así como que sí, pero ya viéndolo, pues sí, David ya en una edad avanzada, ya hay cosas que pues se van perdiendo, ¿no? Y era necesario que alguien pues estuviera con él y yo siento que pues el Señor nunca lo dejó, ¿no? Porque hasta en estos momentos le mandó a alguien y pues también el pueblo lo quería como seguir manteniendo, ¿no? Ahí de rey fuerte, y cuando David ya, pues ya, ya estaba grande. Entonces yo creo que Abisac también fue un buen instrumento que el Señor usó para que pudiera estar bien David hasta sus últimos días, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que me llamó la atención, que, bueno, por lo que leía, Abisac era, sí, era muy como que le ayudaba mucho a David, le acercaba a lo mejor las cosas, ¿no? Era muy amable y, y pues a veces a uno, bueno, cuando cuida a un enfermo, a veces llega un momento que, o sea, sí lo estimas mucho, pero la paciencia luego te falla tanto y pues viendo el ejemplo de ella, pues siento que me enseña mucho. Así Gracias. es. Muy bien, Carla. Resalto algo que dijiste, que es que querían preservar la vida del rey. Ajá. Ciertamente todo esto que hicieron trayéndole Ya a se bajó. Isaac era precisamente para eso, porque querían todavía al rey. Acuérdense que Dice que no, yo ya le dije. la gente a su alrededor
y le dijo quería que, mantenerlo fuerte, lo querían mantener, lo querían ver bien, en pocas palabras. Entonces buscaban cualquier cosa. Es como cuando nosotros tenemos algún enfermo adulto mayor, hacemos hasta lo imposible, ¿verdad? Llevarlo a los médicos, estudios y todos los cuidados en casa. Es exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, dice ahí, este acto no tenía propósito sexual, sino terapéutico y de cuidado. No había medicina como hoy la tenemos, no había servicio hospitalario como hoy lo tenemos, ¿sí? Entonces, pues es válido para ese tiempo que se hiciera esto. Ajá, al principio, como dije, choca en nuestra mente, pero ya cuando lo empezamos a entender, pues son medios que se ocupaban para mantener bien al rey. Ahí en la segunda línea de color rojo puse ahí, bueno, bajito, la humanidad y fragilidad. La vejez llega, dice la palabra, ¿verdad? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos en los cuales ya no hayes complacencia. Y comienza a dar una lista, ¿verdad? Del deterioro precisamente cuando llegamos a la vejez. Todos vamos a llegar a la vejez, todos vamos a enfrentar ese último momento y pues aquí en este caso le tocó al rey David. Ajá, viene la humanidad y la fragilidad, se volvió una persona frágil. Dice otro pasaje, antes ibas a donde querías y hacías lo que querías, pero ahora alguien te tiene que llevar. ¿Sí? El segundo dice el cierre simbólico de su vigor físico. La gente lo quería ver como él era, ¿verdad? Aguerrido, fuerte, pero ya su cuerpo estaba cansado, entonces su vigor físico menguó. Y tercero, la urgencia del momento histórico, ya que la debilidad del rey abre la puerta, ¿sí? Y qué interesante, su propio hijo se aprovecha de esto. Dice, pues ya está viejito, ya están contados sus días, ¿sí? Y quiere usurpar el trono, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿algo más que quieran añadir a esto? Buenas noches, pastor. Pastor, Ahora, pero aquí adelante. vemos, aquí, discúlpeme, es que mi teléfono no se oye bien. Entonces me prestó mi hija su teléfono. Pastor, aquí vemos que también el rey David estaba, eso de que le buscaron a esta Abisaí, ¿no? Ajá. Estaba enfermo, ¿no? Este David. Abisag. Por- Ajá. ajá, Abisaí, perdón. Ujú. Estaba enfermo David, por eso le buscaron a esta Abisaí, ¿no, pastor? A la a- concubina. Ajá. Ujú. Sí, Sí, era una enfermedad lo que tenía el rey David, ¿no? no, no, bueno, pudiéramos decir que sí y no. Cuando Ujú. llega ya una persona a una edad adulta, a veces, Pero no muchas estaba veces muy grande el rey David, ¿no? Más o menos. enfrentan la frialdad. Ajá. Ajá, entonces Ah, imagínense el frío que pasaba por las noches, de que por más que lo tapaban, ya no adquiría ese calor corporal, ¿sí? Y es ujú. parte de la vejez. Entonces, como un Ah, medio terapéutico, pues traen a Visag. Y sí, no dudo también que lo cuidaba, que veía por él. Ujú. sí, Gracias, pastor, hermana gracias. Marce. Sí. Ok, entonces nos quedamos con esto. Ya llega a una edad donde hay fragilidad, ya se acabaron las fuerzas, ya no hay vigor físico, pero abre la disputa por el trono, ¿sí? Y se aprovechan, ¿verdad? Ahí es cuando las familias aprovechan, ¿verdad? ¿Quién va a ser el heredero? Y sucede hasta hoy en día. Mueren los padres, mueren los abuelos y comienzan los problemas, ¿verdad? Vemos que hasta en las mejores familias, como el rey David, sucede. ¿Qué nos espera a nosotros? Ok, avanzo. Por favor, alguien que me ayude a leer. ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Carla, adelante, por favor. Dice, la usurpación del trono fracasa. 2, la autoexaltación de Adonías.
Adonías, hijo de David, se proclama rey sin el consentimiento divino ni el respaldo del rey, mostrando ambición y orgullo. 3. La omisión de David en la disciplina paternal. Se destaca que David nunca corrigió a Adonías, lo cual influyó en su actitud rebelde y en su intento ilegítimo de tomar el trono. 4. La intervención de Natán y Betsabé. El profeta Natán y Betsabé informan a David sobre el acto de Adonías, recordándole la promesa hecha a Salomón como heredero legítimo. 5. La proclamación oficial de Salomón como rey. David ordena que Salomón sea ungido públicamente, confirmando que la sucesión ocurre conforme a la voluntad de Dios. 6. El temor y la reacción de Adonías. Al conocer la proclamación de Salomón, Adonías huye y pide misericordia, reconociendo que su intento de reinar no tenía respaldo legítimo. Muy bien, gracias. Ok, regresamos al punto 2. La autoexaltación de Adonías. Lo vuelvo a leer. Adonías, hijo de David, otra vez, ¿verdad? Hijo de David, se proclama rey sin el consentimiento de ¿quién? Sin el consentimiento de Dios ni el respaldo del rey. ¿Sí? Aquí dijo, mis chicharrones truenan, a mí me corresponde. Ajá. Mostrando ambición y orgullo. ¿Qué podemos decir aquí? A ver, ¿qué piensan? Sí. Adelante, hermano. Bueno, vemos de conformidad a lo que ya habíamos estudiado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, Uh-huh. que los hijos que tuvo David en Hebrón estaban en el orden de Amnón, de Kileab, que era de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel, luego venía Absalón y después venía Adonías. Él asumía que por la línea de descendencia, a falta del tercero, que era ya Absalón, le correspondía, desde luego, asumir el trono. Y como bien se describe aquí, mostrando ambición y orgullo, tremendos males que nos aqueja la humanidad. En tratándose del caso específico y momento histórico en el que Adonías asume que le corresponde, vemos cómo en la misma palabra se narra que asume la misma conducta de Absalón a la hora de mandar a 50 delante de él, haciendo un marketing, ¿verdad? Promoción mercantil de su presencia, que la palabra narra que era de buen parecer, es decir, era el rey idóneo para, de acuerdo a los parámetros que los pueblos paganos tenían, él no era la excepción, de buen parecer, el joven, el que seguía en la línea, pero cabe hacer aquí la observación muy acertada, sin el consentimiento de Dios. No tenía el respaldo divino, no tenía desde luego el respaldo del rey, y evidentemente afloraba lo que predominantemente existía en su corazón, ¿no? Es un mal tremendo la ambición y el orgullo, descalificando propiamente, pues primeramente a nivel humano, la opinión del padre, de su papá. Enseguida yo me puse a pensar, ¿verdad? A la hora de la lectura de este interesantísimo capítulo, bueno, ¿por qué no consultó a Natán si era el profeta? Uh-huh. Igual y Natán le hubiera orientado, y si Adonías tenía la duda, pues Natán, como boca de Dios y a sabiendas de la voluntad del Señor, le hubiera orientado. Pero para eso se requiere lo contrario a la ambición y orgullo, que es precisamente el dominio propio y la humildad, Así es. cosa que muchas de las veces todos adolecemos. Hacía un comentario interesante mi hermanita Susi, en el cual también es una realidad. Muchas de las ocasiones queremos usurpar. Usurpar quiere decir quererme quedar en el lugar de. Aquí el problema del usurpador es la claudicación del que le corresponde estar. Nosotros debemos de cuidarnos de claudicar, de ser hijos de Dios, para ser usurpados por lo malo que encabeza el diablo, el mundo y nuestras propias concupiscencias. Aquí se ve muy claramente la condición del corazón de Adonías, que entre otras cosas quiere decir, mi Señor es Jehová. Eso quiere decir Adonías. Nada más. Gracias.
Se supone que su señor era Jehová, pero aquí se nota que no. Ok, Sí, gracias hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, hermanitos, nuevamente. Buenas noches, pastor. Hola. Bueno, pues aquí algo que veo es prácticamente sería como esta película ya la vi en algún momento de la vida del rey David, ¿no? En el caso de Absalón, que quiso también usurpar el trono. Entonces, pues prácticamente es aquel castigo de que hablábamos de que pues él traía arrastrando, traía a cuestas. Fue algo que le impuso Jehová en su momento, que fue nunca se apartará la espada de tu casa, ¿verdad? Siempre va a estar ahí ese espinita, ese problema que había con sus hijos, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahora ya sin fuerzas el rey David le vuelve a suceder lo mismo y pues aquí tenemos los resultados, ¿verdad? Que al final del día, bueno, ya no digo porque eso es más adelante, mejor Así vamos a es. esperar a que Salomón asuma el trono, gracias al rey David, que va a poder proclamarlo rey, ¿verdad? Y que va a Así tener es. esa bendición de verlo en vida como rey, ¿verdad? Así es. Pero bueno, aquí es algo que llama mucho mi atención. No sé si puedo comentar también de la diapositiva anterior, no pude No, levantar la mano, sí, aprovecha. estaba atendiendo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que David, pues, tiene aquí su condición humana, ¿verdad? Nos recuerda Jehová por medio del rey David su condición humana y pues empieza a mermar sus fuerzas y empieza a recordarnos que todo el poder de la tierra es nada conforme al poder de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la lección que hay que tener en cuenta. Gracias. Así es. Gracias, hermano. Muy bien, número 3. La omisión de David en la disciplina paternal. Y esto se vio en todos sus hijos, ¿verdad? Se destaca que David nunca corrigió a Adonías, lo cual influyó en su actitud rebelde y su intento ilegítimo de tomar el trono. Y aquí me quedé pensando, ¿acaso había favoritismo con alguno de sus hijos? En este caso con Salomón, que era de Betsabé. ¿Qué piensan? habrá con la anuencia. Ujú, adelante, hermano. Bueno, cabe hacer la observación de que David, asumiendo todas las responsabilidades como gobernante, el rey del pueblo, como lo comentábamos, en esa poligamia en la cual había que atender a todas sus mujeres, las que tenía, ¿verdad? No tantas como las que tuvo su hijo, Ujú, pero había que atender las peticiones de cada una de ellas, en sí la carga propia de la consecuencia del pecado que estaba viviendo, ese desgaste, podríamos justificar o podríamos entender, pero no justificar la falta de atención paterna. Y nada más de manera análoga me hace recordar a Ovni Fines, los hijos de Elí, el sacerdote, el sumo pontífice, que no les corrigió al grado de que pasó lo que pasó en esa consecuencia tan terrible para la casa de Elí. Y vemos aquí que no fue la excepción la falta de corrección por parte de David, pero también nos remitimos a la falta de el consentimiento de Dios para hacer las cosas. Si desde David se hubiese asumido que el matrimonio era de carácter monogámico y con alguien de su pueblo, evidentemente hubiese sido una conducta totalmente diferente que acarrearía consecuencias de otra naturaleza. Y eso aplicable a cada uno de nosotros nos ocurre. Cuando omitimos corregir al hijo, evidentemente sale de nuestro control llegada a una edad en la cual solamente va a repetir qué conducta, la conducta de ser desobediente a uno como padre, porque uno ha sido desobediente al Padre Celestial. así es. Evidentemente que acarreamos las consecuencias también de nuestra conducta. No fue la excepción en este caso por parte de David el haber omitido, como bien se comenta, haber educado de manera adecuada a sus demás hijos. Pareciera ser que el lamento y de la manera en la que sufrió por Absalón era un favoritismo en el sentido de que tal vez David lo veía como
que él identificaba que Absalón tenía en este caso una conducta de guerrero, de osado, de valiente, en el caso de Absalón. En tratando de Salomón, evidentemente influyó grandemente, considero yo, la maternidad de Betsabé, ¿verdad? Correcto. Sí, claramente era alguien diferente a sus hermanos. Gracias, hermano. ¿Hermano Juan Pablo levantó su mano o no la bajó? Sí, pastor. Ah, adelante, Bueno, hermano. aquí algo que hay que comentar es de que no creo que haya habido un favoritismo por parte del rey David, puesto que en Primera de Crónicas 22:1-19, ahí se toca el tema de que pues no le correspondía a David el construir el templo para el Señor, ¿verdad? Entonces, pues ahí fue donde el Señor también pues le puso en su corazón o le dijo, a él sí creo que sí le dijo, por lo que he entendido, que Salomón iba a ser el rey, ¿verdad? Entonces ahí, al ser su heredero, pues prácticamente no era un capricho de Salomón y de Betsabé. Aparte de todo, si así hubiera sido, seguramente no hubiera podido llegar al trono Salomón, porque iba a estar sustentado sobre la fuerza del hombre, ¿verdad? No sobre la voluntad de Dios, Ok. ¿verdad? Válida, Gracias. válida su observación, hermano. Sí, sí, sí. Interesante, ¿verdad? Avanzo al número 4. La intervención de Natán y Betsabé. Resalto aquí Betsabé. El profeta Natán y Betsabé informan a David sobre el acto de Adonías, recordándole la promesa hecha a Salomón como heredero legítimo. Ok, aquí vemos tanto el profeta Natán, pero Betsabé es la que resalta aquí, ¿verdad? Que ve por los intereses de su hijo. Yo lo veo así, no tanto que le interesara lo que Dios habría dicho, sino más bien cómo dejar a su hijo como heredero del reino. ¿Qué piensan? Sí, sumado a lo que acertadamente comparte nuestro pastor, también ella veía el riesgo de la misma exacerbada condición y conducta de Adonías en el sentido de que si él usurpaba el trono, evidentemente en torno a él iba a eliminar a quienes les pudieran estorbar. ¿Quiénes le iban a estorbar? Pues Betsabé y Salomón. De tal manera que efectivamente Betsabé consideró que sí, primeramente veía el interés del hijo como tal, ¿verdad? Que automáticamente a ella vendría a ser una cobertura después del fallecimiento del propio rey David que le cubría, ¿no? Y ella, eh, asistida por el profeta Natán, que también vale la pena considerar que cuando el profeta Natán le narró a David esa confrontación, ¿verdad? De la corderita, de ese hombre rico, de aquel que le habló y que actuó como el rey David en sabiduría, pues no descartó la presencia del mismo profeta Natán y lo tuvo siempre consigo, y no fue la excepción en esta ocasión, por lo cual nosotros debemos de asumir que cuando alguien nos confronta, aunque nos incomode, aunque nos moleste, aunque sea un estorbo para los planes de nuestra carne, puede traer mucha luz. En este caso, precisamente asistido por Natán, Betsabé fue y abordó a David, y el mismo Natán le sugirió, a manera de una coadyuvancia, después de que tú entres, entro yo, y también le hago notar eso. Es decir, que David se enterase, tanto por su esposa Betsabé, la mamá del que sería el próximo rey, ya efectivamente definido y otorgado por el Señor en esa potestad, y el profeta de Dios, que era Natán, reforzarle a David, para que David decidiera lo que decidió, ¿verdad? Así es. Nada más. Gracias. Entonces aquí David recuerda, ¿verdad? Que hay una promesa de parte de Dios de dejar a su hijo Salomón. Vamos allá a la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 32 al 39 voy a leer. Dice, y el rey David dijo,
llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Guión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Ok, interesante esta lectura, ¿verdad? Vemos cómo le otorga el mismo rey David pues el cetro, el reino, a Salomón. ¿Qué piensan de esta lectura? ¿Qué les llamó la atención? Adelante, hermano Marcial. Es sumamente hermoso ver cómo este Dios de orden que tenemos le da también el cauce formal, el cauce reverencial a la entronización de Salomón. Hubo varios aspectos. Vamos a llamar que antes la figura del Estado Mayor Presidencial, que eran los más cercanos al presidente, tenían que resguardarle. En este caso vamos a llamar que el Estado Mayor Presidencial eran precisamente Natán, Benaía y Joyada, ¿sí? Y eran el Estado Mayor. Y estaba dándole la formalidad, tocar trompeta. Joab, que estaba del lado de Adonías, como conocedor de las trompetas y los sonidos, sabía cuando había una convocación a través de trompetas para la guerra, para actos solemnes, para una fiesta. Y Joab a la distancia lo escuchó. Dijo: ¿por qué tanto alboroto? Ah, bueno, porque ya se estaba, era contrastante. Al término de lo que estaba haciendo Adonías, estaba surgiendo lo de Salomón. También el rey dice: subirlo a mi mula, una figura clara de nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en ese pollino a Jerusalén, ¿verdad? Cómo estaban, son señales que debemos de entender, de estudiar y de comprender y corroborar que siempre el tipo de nuestro Señor Jesucristo aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Este es uno de ellos. Y además fue ungido con el aceite del carnero, no fue ungido con aceite corriente, ¿verdad? Es decir, hubo que ser un aceite consagrado específico para la elección de este rey, la entronización de este rey. No había ninguna duda de que todo esto que operaba, también esta presencia de los fereceos y los peleteos, que eran parte de ese estado, de esa protección cercana al rey, estaban con el nuevo rey Salomón. Era demasiado contrastante, y de ahí la reacción de Joab, la reacción de Abiatar, que mejor dijeron: pues aquí nos vemos, luego nos vemos, y el propio Adonías que se va hacia los cuernos del altar, ¿verdad? Pero bueno, ya lo veremos más adelantito. Correcto, muy bien. Qué interesante lo que acaba de decir. Una figura montado en una mula, dice el Nuevo Testamento, montado en un pollino, es lo mismo, ¿sí? Y es figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De la entrada triunfal, ¿se acuerdan?
Es lo mismo que está sucediendo aquí con Salomón. Está haciendo una entrada triunfal y algo que quiero resaltar de la palabra de Dios, ahorita en la lectura que di, es que el pueblo está gozoso, que el pueblo comienza a gritar de alegría. No, ya no hay una oposición, sino al contrario, estaban contentos con lo que estaba sucediendo. Sí iban a extrañar al rey David, pero estaba contento el pueblo. Y es algo que estoy resaltando. Alguien había levantado su mano, creo que hermano Juan Pablo. Sí, pastor, gracias. Ay, bueno, pues aquí algo que podemos ver es, aparte de que de toda esta situación, de que pues es muy parecido o idéntico, ¿no? En cierta forma a lo que sucedió años más adelante, podemos ver también el amor del padre hacia David, Ajá, porque creo que fue un premio a la comunión tan cercana que tenía con Jehová, el ver a su hijo que fuera rey. Yo siento que él se sintió dichoso, de hecho lo dice en la lectura de el primer libro, así es. de que pues él se sintió dichoso de haberlo eh, podido haber visto que fuera rey, este Salomón, ¿verdad? Entonces, creo que allí podemos ver algo que nosotros podemos trasladar a nuestras vidas, que si nosotros tenemos una comunión muy cercana con el Señor, Él va a hacer grandes cosas también para nosotros, nos va a consentir, porque fue lo que hizo con David al final del día, el ofrecerle esa satisfacción, ¿verdad? Así es. Que en su carácter humano, pues creo que son cosas que a nosotros nos agradan, ¿verdad? Entonces creo que con nosotros también puede suceder lo mismo si estamos muy cercanos al Señor. Así Gracias. es. Correcto. Muy bien. Gracias, hermano. Adelante, hermano Marciano. Sí, bueno, yo, sumado a lo que dice mi hermanito Juan Pablo, me atrevería a decir que más que premio es el cumplimiento de la promesa por parte de nuestro Dios, en el orden de que lo hemos platicado en más de una ocasión, el obstáculo entre la promesa y el cumplimiento es la desobediencia. David, a estas alturas de su vida, había sido predominantemente obediente, por lo cual el Señor se agradaba de llevar a cabo el propósito final para el cual el rey David fue creado, que fue para el mismo que nosotros hemos sido creados, para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios, sí y solo sí, en función de que nosotros somos obedientes, tenemos las promesas de nuestro Dios latentes, permanentes, imperecederas como su palabra, como su presencia de manera eterna, sí y solo sí, no lo obstaculizamos con nuestra desobediencia. De Así es. tal manera que más allá de lo que pudiéramos considerar como un premio, es solamente entender que Dios es fiel a su palabra, fiel a sí mismo, y ahí está el grande galardón. De la obediencia que nosotros tengamos, también tendremos del galardonador que es Dios, precisamente la compensación de las cosas. Y es hermoso ver esto, porque se seguía consolidando lo que el Señor en su fidelidad, como la misma palabra lo dice, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, venía cumpliendo de manera puntual en este momento histórico, ¿verdad? Y no iba a ser la excepción en el desarrollo de este evento de la pretendida usurpación de Adonías. Nada más era eso. Así es. Y precisamente, gracias, y precisamente es lo que dice el punto 5, la proclamación oficial de Salomón como rey. David ordena que Salomón sea ungido públicamente, no solamente un grupo de personas como lo estaba haciendo Adonías, acá, dijo mi hermano, al mismo tiempo, ¿verdad? Mientras Adonías estaba usurpando el trono, de este otro lado se estaba dando esto de que Salomón estaba siendo proclamado oficialmente como rey. Dice allá Exacto. abajito, confirmando que la sucesión ocurre conforme a la voluntad de Dios. Aquí es clave esto, voluntad de Dios. Se estaba llevando
al pie de la letra de lo que ya Dios le había dicho a través del profeta Natán. ¿Qué piensan? La voluntad de Dios hecha así minuciosamente, llevada a cabo. Y esto, como lo decían ahorita, agrada a Dios. Y vienen entonces, sí, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Dios se agrada cuando obedecemos, cuando cumplimos su voluntad, así como Él nos enseña en su palabra. Bien, avanzo al 6. El temor y la reacción de Adonías. Al conocer la proclamación de Salomón, Adonías huye y pide misericordia, reconociendo que su intento de reinar no tenía respaldo legítimo, y me faltó ponerle allí, ni divino. ¿Vale? Aquí Adonías, ¿cómo es que se da cuenta? Bueno, pues todos los que estaban con él escucharon un gran estruendo, mucha gente que estaba del otro lado celebrando a grandes voces. Estábamos leyendo que hasta la tierra temblaba del gozo que había en aquel lugar. Entonces rápidamente se pudieron dar cuenta de que algo estaba sucediendo en aquel lugar. ¿Y qué era? Pues que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Adelante, hermano Juan Pablo. Gracias. Bueno, pues aquí nosotros podemos ver a Adonías, que al final del día también siente ese temor de Jehová, porque no era un temor hacia Salomón ni hacia su padre, sino a Jehová. Fue un temor quizás implícito en todas sus actitudes, en todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que, que Adonías pues decide prácticamente pedir perdón y pues las consecuencias son las que continúan más adelante, ¿verdad? Uh-huh. Fatales para él. Gracias. Tengo mis dudas ahí, ¿eh? No creo tanto que haya tenido temor de Dios. Conocía, conocía lo que se hacía en el templo, conocía a los sacerdotes, a los levitas, conocía por su padre un poco acerca de todo lo que bajo la voluntad de Dios se hacía. Yo siento que más bien fue miedo. Pero bueno, termina yendo al lugar correcto. Cualquiera de nosotros correríamos a los brazos de papá, ¿verdad? En este caso de nuestro Padre Celestial. Sí, hermano Marciano. Está apagado su micrófono. No, hermano Marciano había levantado su mano. Sigue apagado su micrófono. Perdón. Es hermoso el que compartamos porque vemos precisamente que no era temor a Dios por parte de Adonías. Estaba enceguecido en su ambición y orgullo, por lo cual era dominado por su carne. Y tan es así que precisamente en el segundo capítulo que veremos más adelante, pero que hago nada más como mención para ratificar esto, en el segundo capítulo de Reyes, el verso 15, él se acerca a Betsabé, a Adonías, y le dice, y ahí vemos en esta declaración que no fue el temor al Señor, fue el temor a morir en manos de Salomón, porque con esta fase ya vemos la naturaleza del corazón de Adonías. Él dijo, le dijo a Betsabé, tú sabes que el reino era mío, ya desde ahí, ¿verdad? Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Hasta ese momento de palabra reconociendo porque por Jehová era suyo. Es decir, era una contradicción de Adonías, propia de la naturaleza vulnerable o voluble del orgullo y de la ambición. Le dice a ella, tú sabías que era mío, pero al final, bueno, por Jehová se le quedó. Esa ambivalencia de la obra de la carne, en la cual lo único que propició que Adonías efectivamente fuera y se inclinara ante el rey Salomón y el rey Salomón le dijera, vete a tu casa, pero ese vete a tu casa fue, vete a casa, pero te voy a observar, ¿verdad? Porque el mismo Salomón dijo, si él se corrige, tendrá oportunidad.
pero veremos el desenlace de la propia conducta de Adonías a qué lo llevó. Y cabe hacer la observación de que efectivamente vino a ser ese tanto cuarto de cuando el rey David le dijo a Natán que 4 veces pague aquel lo que le hizo a aquel dueño de la corderita. Ya no lo vio el rey David, pero también Adonías partió. Así Nada es. más. Así es. Más adelante los vamos a estar estudiando en los próximos capítulos el desenlace de esto que acaban de decir. Pero 2 errores que cometió Adonías. Uno es querer usurpar algo que no le correspondía. Y 2, qué andaba haciendo él dentro de ¿cómo se llama? El tabernáculo. ¿Qué dice la ley? Bueno, se queda solamente para que lo pensemos. No tenía nada que estar haciendo ahí. Pero bueno. Ok, vámonos a las preguntas ya para terminar. Hermano Juan Pablo, la número 1, por favor. Hermano Marciano, la número 2. ¿Y quién más está? Hermana Susana, la número 3, por favor. Adelante, hermano Marciano. Digo, Juan Pablo, número 1. Sí. ¿Cómo enfrento las etapas de debilidad y transición en mi vida? ¿Confiando en Dios o intentando controlar el resultado? A ver, Bueno, contestemos. pues aquí algo que uno debe de hacer siempre es confiar en el Señor y hacer su santísima voluntad, porque nosotros, si ponemos todo en nuestras fuerzas, no vamos a lograr absolutamente nada, únicamente nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, pero lo más importante y lo más triste, que nos vamos a alejar del Señor. Entonces creo que aquí es algo que es básico y crucial, el hecho de confiar en el Señor en todo momento. Y los resultados van a venir por añadidura. Así es. Nosotros no podemos controlar nada de eso, ¿verdad? Nuestra condición humana no es controlar, sino es obedecer al Señor. Para eso fuimos creados. Así es. Podemos controlar el resultado, pero estaremos dejando de lado a Dios. ¿Vale? Y eso va a Así es. traer serias consecuencias. Gracias, hermano. Número 2, por favor, hermano Marciano. ¿Estoy respetando los tiempos y la voluntad de Dios o actuando por ambición personal como Adonías para sacar ventaja? Doble respuesta. Estoy respetando los tiempos y la voluntad de Dios, me esfuerzo. Por lo que hace la segunda respuesta, optando por ambición personal como Adonías para sacar ventaja, no, no tan extremo. Nada más. Que Dios nos guarde, ¿verdad? De sacar ventaja. Sí, sí, nos guarde de eso. Y lo vamos a estar estudiando en próximos capítulos eso. 3, por favor, hermana Susana. Sí. ¿Estoy respetando los tiempos y la voluntad de Dios o actuando por ambición personal como Adonías? Pues yo creo que a mí ya me llegó el momento en el que estoy respetando lo que Dios tiene para, pues para lo que me quiere usar, ¿no? En algún momento sí, yo creo que quise usurpar algún lugar, tanto en mi casa, en mi trabajo, en la escuela tal vez, pero ahorita yo creo que estoy, pues sosteniéndome de la voluntad de Dios e incluso hasta a veces mis planes más perfectos que según yo creo que ya están listos, no tienen nada que ver con lo que Él dispone. Entonces, su voluntad es en lo que me he estado basando ya, a partir de que acepté al Señor. Entonces, estoy bajo la voluntad de Dios. Amén. Gracias. Entonces, algo que resalta en este estudio es estar bajo la voluntad de Dios. ¿Vale? Resumido todo este capítulo que hemos visto, es estar o vivir bajo la voluntad de Dios. Y ahí van a venir bendiciones y ahí pues va a haber obediencia, como veíamos. Muy bien, la tarea a leer primer libro de Reyes, capítulo 2. ¿Qué hay en el capítulo 2? Mandato de David a Salomón, la muerte del rey David y Salomón afirma su reino. Vienen cosas muy interesantes del inicio del rey Salomón.
pero ahí por favor léanlo, alguien tómele captura de pantalla, por favor, Ya estoy. y se queda de tarea. Muy bien, gracias hermano. Pues vamos a terminar, le voy a pedir por favor a mi hermano Marciano si nos despides en oración, por favor. Sí, con todo gusto. Gracias. Altísimo Señor Padre eterno, cuán bueno eres tú, Señor Dios y justo Padre, porque tú das conforme nuestras propias obras lo que nos corresponde. Nos ministras y nos enseñas, Padre Santo, que la ambición y el orgullo como obras de la carne llevan a un derrotero de maldición, Padre Santo, que no solo afecta en lo personal, sino a nivel generacional, como lo hemos visto, Padre. Enséñanos a ser sabios, Padre Celestial. Enséñanos a ser humildes, Padre Santo, tener dominio propio, templanza, ejercitar esos frutos del Espíritu que a través de ese trato relacional contigo estrecho iremos desarrollando, Padre Santo, porque lo hemos compartido en más de una ocasión. Tus promesas están ahí para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes, Padre Celestial, y atender a tus mandatos, a esas ordenanzas, a esas prescripciones que tú has establecido de tiempo a y que conocemos, Padre Santo. Es una lucha permanente y constante por hacer lo bueno delante de ti, Señor Dios, entendiendo que sabiendo hacer lo bueno y dejarlo de hacer es pecar. Enséñanos a hacer lo bueno conforme la teoría y práctica que tú nos ministras a través de tu bendita palabra. Te damos gracias hoy esta noche, Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que nos des un sueño reparador, tranquilo y lleno de paz, y en esa bendita despertar al día siguiente te demos las gracias por el aliento de vida dado, Señor Dios. Gracias, Señor, te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias hermano. Pues gracias a Sí. todos. Ha sido un tiempo de mucha enseñanza, mucha bendición. Y sigamos promoviendo entre la iglesia los estudios, ¿sí? Me gustaría que todos pudieran conectarse y seguir estudiando y atesorando estos tiempos de estudio. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Que descansen. Buenas Les noches, mando Dios un les abrazo bendiga, mis fuerte. hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Gracias. noches a todos. Dios les bendice. Bye. Nos vemos. Bye, Buenas bye. noches, Buenas Dios les noches, Dios les Gracias a bendiga. todos. Bye.